Los justos se alegran en Jehová, se gozarán delante del Señor y saltarán de alegría. Amados hermanos, ahí donde usted está, tenemos razones suficientes para agradecer a nuestro Señor que nos permite estar juntos en este nuevo día de discipulado. Estamos iniciando este día martes las enseñanzas de esta semana y dando gracias a nuestro Señor que nos da la oportunidad de estar juntos y de poder elevar cánticos de alabanza, de adoración a su santo nombre. Podemos exaltarlo y unirnos a los coros celestiales que nuestro amado Señor, nuestro Padre Celestial, nuestro Papito Eterno, está siendo reconocido por toda esa cantidad de ángeles en el cielo. Cuánto más nosotros que somos sus hijos, que hemos sido adoptados, que hemos sido comprados por precio de sangre. Tenemos tantas razones para también elevar cánticos de alabanza a nuestro Padre Celestial. Hace poco celebramos el Día del Padre y qué hermoso el poder reconocer aún todos los días de nuestra vida que tenemos a nuestro Padre Eterno, cuidando de nosotros y entregándonos de su amor, de su misericordia, de su bondad, de sus favores para nuestras vidas. Él es todopoderoso y a Él rendimos nuestra mejor alabanza. Nos presentamos delante del Señor. Amado Padre Celestial, la grandeza de tu poder realmente es majestuosa. No alcanzamos nosotros a entender, Señor, cómo con tu gran poder sigues sosteniendo todo el universo y todo sigue ordenado, todo está caminando de acuerdo a tu propósito, Señor. Si eso lo haces con tu creación, cuánto más con nosotros, que somos tus hijos, tus hijas, que hemos depositado nuestra confianza en ti, que sabemos y entendemos que somos pecadores y que no podemos hacer las cosas solos. Necesitamos de tu asistencia, de tu ayuda. Gracias, Padre Santo, porque tú estás obrando en nuestras vidas. Por eso podemos decir cuán asombrosas son tus obras, cuán asombroso es el poder con el cual tú te muestras en nuestras vidas, con el mismo poder con el que tú resucitaste a tu Hijo Jesucristo de entre los muertos. Ese mismo poder es el que actúa en nosotros. Te adoramos, Señor, te exaltamos, reconocemos tu grandeza y en esta noche, Señor, elevamos este cántico de adoración a tu santa presencia. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Sentado en el trono y al Cordero sea el honor. Sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti.
El Señor es poderoso, y a Él elevamos todo cántico de adoración y alabanza a nuestro Padre eterno. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Salmo 66, versículo 8 y 9. Amado Señor, queremos darte gracias y bendecirte, Señor, pues reconocemos, Señor, que nos das el privilegio, la oportunidad de poder adorarte, exaltarte, bendecir tu santo nombre, elevar nuestra voz en alabanza, elevar nuestra voz en gratitud por todo lo que tú haces por nosotros. Hasta aquí has preservado nuestras vidas, nos has entregado alimento, sustento. Aún en medio de cualquier dificultad sabemos que tú sigues, Señor, guiando y cuidando, Señor, de cada una de las familias de la congregación. Sé tú, Padre Santo, con ellos en cada momento, y que no pierdan su fe, no pierdan su esperanza al saber que tú estás en control de todas las cosas, Señor. Permítenos, Padre Santo, bendecir a otros, permítenos ser generosos, Señor, permítenos, Padre Santo, poder seguir extendiendo las verdades de tu palabra a través, Señor, de la obra que tú has encomendado a esta congregación. Por eso, Señor, presentamos delante de ti como un acto de adoración y de obediencia los diezmos y las ofrendas. Te adoramos, bendito Rey de Reyes. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, antes de dar paso a la exposición de la palabra en esta noche, queremos una vez más recordarles a ustedes la responsabilidad que nosotros tenemos como congregación, ya que tenemos el privilegio de recibir discipulados todos los días martes, miércoles y jueves. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos con estas enseñanzas? Pues debemos nosotros compartirlas. Si usted puede, lo que usted ha aprendido, por favor, comparte estos mensajes con sus familiares, con sus amigos, con sus seres queridos. Utilicemos estas herramientas, la tecnología en redes sociales. Es muy fácil que usted comparte este enlace, haga su parte. De esta manera usted también está extendiendo la palabra de nuestro Señor. Hay tantas personas que necesitan escuchar este mensaje, que necesitan conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Así que la responsabilidad está en sus manos. En este mismo momento, su teléfono, la televisión, la pantalla que usted esté utilizando, está siendo de bendición para su vida. Podemos nosotros también hacer que este mensaje llegue a otros dispositivos, a otras pantallas y por ende a otras personas, a otros corazones, para que reciban las bendiciones de la exposición de la palabra de nuestro Señor. Finalmente, amados hermanos, dar gracias a nuestro Padre Eterno que nos permite dar continuidad a estas preciosas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. De seguro más de uno podrá escribir aquí mismo en los comentarios de esta transmisión en vivo cuánto hemos sido bendecidos por parte de nuestro Señor en cada una de las enseñanzas hasta ahora en estos 17 capítulos que hemos estudiado. Vamos a iniciar en esta oportunidad el capítulo 18 y pedimos a nuestro Señor una bendición muy especial sobre nuestras vidas y la vida de nuestro querido pastor Edguitar Silva ante la exposición de su palabra. Bendito Señor, en este momento los labios de tu Hijo Edgar Silva, Señor, serán abiertos para pronunciar las palabras de tu verdad, Señor, la verdad de las Escrituras. Y ahora nuestros oídos también te pedimos que tú los abras, que nuestras mentes, nuestros corazones sean abiertos por el poder de tu obra, Señor Espíritu Santo, para que podamos recibir, Señor, como una tierra fértil, esa semilla tan especial. Ponerla por obra, entenderte a ti, entender más, Señor, de tu vida y enamorarnos cada vez más de ti, nuestro Señor Jesucristo, el único Salvador de nuestras vidas. Te adoramos con todo el corazón y entregamos este tiempo en tus manos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, la paz de mi Señor con ustedes. Como siempre nos sentimos privilegiados de poder recibir la palabra de Dios a través de esta tecnología. El Señor ha permitido que hoy
tú recibas palabra en la comodidad de tu casa. Dígame si esto no es una bendición, por favor. Y hay un pueblo, hay un pequeño remanente que fielmente se congrega y tiene esta cita no con un hombre, tiene una cita con el Señor. Amados, contentos de poder empezar este nuevo capítulo 18 de Juan, con el que estamos empezando esta nueva sección del Evangelio de Juan. En esta porción de la palabra, por un lado vemos la culpa, la rebeldía, el odio, las herejías que pueden salir de la boca de las personas versus a la gracia de Dios. Y lo vemos precisamente en el huerto que se conoce en el huerto de Getsemaní y más adelante. Amados hermanos, Juan capítulo 18. Algunas consideraciones. Debemos entender, hermanos queridos, que el ministerio privado de nuestro Señor con sus discípulos, esa conversación tan íntima, eso de haberles lavado los pies, de haber participado de la Santa Cena, de incluso los discípulos haber escuchado esa oración que nuestro Señor en Juan 17 eleva al Padre. Amados hermanos, el ministerio privado de nuestro Señor, y eso debes tener claridad, ha terminado, y el drama público de la redención está a punto de empezar. En esta sección, mis amados, veremos cómo el hombre hará lo peor que puede hacer. Lo dije: odiar, insultar, calumniar, decir blasfemias, dar la espalda al Señor. El hombre hará lo peor que puede y Dios, como siempre, responderá de la mejor manera. Amados, si alguna vez tú te has creído con un corazón muy noble, se ve entonces que no te has comparado con el corazón de Dios. Si alguna vez tú has pensado que has sido muy bueno en la vida, se ve que no has considerado la bondad de Dios. Si te has creído alguna vez amoroso, se ve que no has considerado entonces en verdad el amor de Dios comparado con lo que Dios hace por nosotros. Amados, el hombre en estos capítulos y de manera especial en los primeros versículos de Juan 18, el hombre hará lo peor que puede, como lo vamos a estudiar, y Dios responderá de la mejor manera. De la mejor manera. ¿Cuántas veces le hemos ofendido al Señor y el Señor nos ha dado muestras de gracia? Porque la palabra dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Quiero que pienses en esa etapa de tu vida donde estuviste entregado al pecado. Y si es que hay alguien que está oyendo este mensaje y dice: esa etapa la estoy viviendo hoy, estoy atado, esclavizado al pecado. Recuerda que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por eso estás con vida, por eso puedes escuchar este mensaje, porque la gracia de Dios todavía no ha sido retirada. Amados, el hombre hará lo peor que puede y Dios responderá con lo mejor que Él tiene, con ese corazón grande, bondadoso, infinito en misericordia. Tal vez la mejor manera de ver las verdades de Juan capítulo 18 y captar las lecciones preciosas que presenta este capítulo, la mejor manera tal vez será prestar atención a los símbolos que tenemos en este capítulo. Amados, por ejemplo, tenemos por lo menos 5 símbolos en esta sección que nos presentan importantes verdades
espirituales. Vamos a ver nosotros en esta sección, Juan capítulo 18, vamos a ver, por ejemplo, el huerto. El huerto es un símbolo. ¿Es un símbolo de qué? De obediencia. Vamos a ver un segundo símbolo, el beso de Judas. ¿Qué simboliza? Traición. Vamos a ver la espada de Pedro. ¿Qué significa? Rebelión. Vamos a ver la copa. ¿Qué significa? Sumisión. Y por último, vamos a ver el fuego. Usted ya va a entender cuando vayamos estudiando. Vamos a ver la negación. Amén. Entonces, entremos en materia. Vamos con el primer símbolo de este capítulo 18. El huerto, que simboliza, diga conmigo, obediencia. Obediencia. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Mucho, pues, hermanos amados. La palabra de Dios, una vez que hemos sido salvados por gracia, nos demanda obediencia. Si decimos que le amamos a Dios, entonces debemos permanecer en su palabra y debemos obedecer a sus mandamientos. Obediencia. El huerto. Miren lo que dice, por favor, Juan capítulo 18. Por favor, Juan capítulo 18, versículo 1 dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, ¿qué cosas? La oración que elevó a su Padre en Juan capítulo 17. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos. Ahora entramos entonces a esta etapa pública de su ministerio. Termina ese tiempo privado con sus discípulos. Salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Amados hermanos, me llama la atención. Esta palabra dice, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Salió, no evadió. El Señor conocía perfectamente lo que le esperaba y eran pruebas duras. ¿Y qué hizo el Señor? Salió al encuentro. Aquí tenemos un desafío y una enseñanza para cada uno de nosotros. Todos tenemos, que obviamente no se compara en nada con los sufrimientos y el padecimiento y la prueba que experimentó nuestro Señor. No tiene ni punto de comparación con lo que tú estás viviendo. Sin embargo, tenemos que aprender de Él. Tenemos que ser discípulos verdaderos del Maestro. ¿Qué significa? Seguir sus pisadas. Aquí vemos, versículo 1, salió con sus discípulos. ¿Cuánta valentía podemos ver nosotros en nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Salió, dio la cara, sabía lo que le esperaba. Amados, ¿a cuántos de nosotros el Señor nos tiene que sacudir a través de este mensaje y decir, tú tienes asuntos que enfrentar? Sal, no evadas, da la cara, sé valiente. ¿A cuántos de nosotros, a cuántos hermanos y hermanas el Señor nos está hablando esta noche? Tienes que enfrentar. Aprende de mí, nos está diciendo el Señor. Salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Amados, el valle de Cedrón se halla al este de Jerusalén. Y este valle de Cedrón, quiero que le pongas ahí un poquito de video, se encuentra entre la muralla de la ciudad de Jerusalén y el monte de los Olivos. Entonces, entre la muralla de la ciudad y el monte de los Olivos, ahí se encuentra el valle de Cedrón, y en el monte de los Olivos, el huerto de Getsemaní se halla en la falda occidental de esa colina. Ahí el huerto de Getsemaní. Amados, Jesús a menudo iba a este huerto con sus discípulos. Sin duda, iba a este lugar para descansar, para meditar, para orar,
De hecho, Lucas capítulo 22, versículo 39 nos dice, Lucas 22, 39, en su momento dice, y saliendo se fue como solía, o sea, como era su costumbre, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Qué importante, hermanos queridos, tener nuestro propio huerto, nuestro propio lugar privado, donde podamos meditar, donde podamos orar, donde podamos descansar en los brazos del Señor. Qué importante es entender que eso hizo nuestro Señor cuando tenía que enfrentar pruebas muy duras. ¿Y cuántos de nosotros ni siquiera sospechamos las cosas que tenemos que enfrentar el día de mañana? Y sin embargo, dejamos a un lado y no damos la importancia de tener ese tiempo con el Señor, ese lugar para poder descansar, para poder meditar y para poder orar. Y a pesar de que la movilidad no es la misma, parecería que vivimos cada vez más ajetreados. Parecería que cada vez tenemos menos tiempo para poder meditar en la palabra y poder orar. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a ese lugar secreto? Que tú debes tener un lugar secreto, ¿sí? Tú dices, pero es que en mi casa no me dejan, porque siempre están correteando. Espera que se duerman. Levántate en la madrugada. Busca ese tiempo con Dios en ese lugar privado. Medita en las cosas que aprendes en los discipulados, que recibes palabra el día domingo. Medita en ello. Ora a Dios. Amados, aquí no hay atajos. Como te expliqué en su momento, es bueno que otros oren por nosotros y que de nuestra propia oración y de nuestro propio clamor a Dios. Me llama entonces la atención, ahí en Lucas 22, como le digo, 39, saliendo se fue como solía, su costumbre, al monte de los olivos, ahí se encontraba el huerto de Getsemaní, y sus discípulos también le siguieron. Amados, en esos días en los que el Señor va al huerto de Getsemaní, ya en el capítulo 18, quiero que recuerdes que Jerusalén estaba repleta de peregrinos que habían venido para celebrar, la fiesta de la Pascua. Así que había mucha gente, diga conmigo, mucha gente. Eso. Amados, cuando hay mucha gente, qué difícil es meditar, qué difícil es orar. Así que nuestro Señor Jesucristo hizo algo, se alejó de la multitud, voluntariamente se aleja a un lugar privado. Y aquí viene un consejo para todo siervo y sierva de Dios, amados, para aquellos que estamos en contacto con muchas personas. Qué bueno es apartarnos, qué bueno es apartarnos a un lugar privado. ¿Sí? A veces las personas no entienden y dicen, ¿y qué es del hermano? ¿Y qué es de la hermanita? ¿Y por qué no lo hemos visto? A veces necesitamos apartarnos a un lugar privado para tener tiempo con el Señor. Alejarnos de la multitud no es pecado, amados. Esto es para los siervos de Dios y el pueblo de Dios tiene que aprender. A veces somos tan imprudentes y preguntamos. Necesitamos tener tiempos con Dios. El Señor aquí no fue a dar un reporte a toda la multitud. No, se alejó a un lugar privado. Y mi Señor sabía que Judas Iscariote vendría a buscarle, no en el templo de Jerusalén, no en las calles abarrotadas de gente en Jerusalén. Mi Señor, que conoce absolutamente todas las cosas, pasado, presente y futuro de todas las cosas, mostrando su omnisciencia, sabía que Judas vendría a buscarle en el huerto de Getsemaní. Entonces el Señor tenía que estar listo para ese evento. Ahora, amados, entendamos, la historia humana
si te das cuenta, empezó precisamente en un jardín, empezó en un huerto, en el huerto del Edén. Cuando nosotros vamos a los primeros capítulos de la palabra, ahí en Génesis capítulo 2, versículo 8 y siguientes, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Hay quienes piensan que este huerto se encuentra en esta área de Mesopotamia, en lo que actualmente es Irak, Bagdad. Hay quienes piensan eso por los ríos que ahí están y que la Biblia lo menciona. Pero el punto es este: Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Ahí empieza la historia humana, en un huerto, hermanos. Pero también el primer pecado del hombre fue cometido en aquel lugar. El primer pecado fue cometido en aquel huerto. Usted sabe, el primer Adán, ¿qué hizo? Desobedeció a Dios y fue arrojado, quitado del huerto. Sin embargo, eso es el primer Adán. La Biblia nos habla del postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Nuestro Señor Jesucristo. Pablo declara y dice en 1 Corintios 15:45, 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, pero luego dice, el postrer Adán, espíritu vivificante, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, consideremos lo siguiente. Adán desobedece a Dios, fue arrojado del huerto, en ese primer huerto del Edén, pero el postrer Adán no fue desobediente. El postrer Adán fue obediente al ir al huerto de Getsemaní. En un huerto, el primer Adán trajo el pecado y la muerte a la humanidad, pero Jesús, por su obediencia, aquí está el símbolo, por su obediencia trajo justicia a la vida de todos los que confiaran en Él. Tú confías en el Señor, siéntete bendecido, siéntete bendecido. Amados, el Señor nos ha dado de su gracia, de su perdón, de su justicia, porque nosotros no es que hemos sido justos y hemos obedecido a la palabra de Dios, no. Él fue obediente 100%. Él sí fue obediente al Padre. Obediente, como dice la Escritura, hasta la muerte y muerte de cruz. Tremendo, hermanos. Por lo tanto, tenemos al huerto del Edén, donde hubo desobediencia. Tenemos al huerto de Getsemaní, donde hay obediencia completa, sumisión al Padre. La historia de la humanidad comienza en ese huerto y se establece este gran problema del hombre en el huerto de Getsemaní. Se nos muestra la solución, pero la historia, mis amados, un día terminará en otro huerto, un tercer huerto, en la ciudad celestial, que el apóstol Juan en la isla de Patmos, ya ancianito, describe en los capítulos que yo dejo que usted los considere, en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 22. Allí encontramos ese tercer huerto celestial. En ese huerto celestial no habrá más muerte y no habrá más maldición. ¿Te das cuenta cómo el Señor es especialista en restaurar todas las cosas? Y Él se ha propuesto en restaurar tu vida, en restaurar tu corazón, en sanar tus heridas,
El Señor no solo te salva, el Señor te restaura, el Señor te santifica y el Señor te glorifica, como vemos en este lugar, en ese huerto celestial. No habrá más muerte, no habrá más muerte. Prediqué hace unos domingos atrás. No habrá más dolor, no habrá más maldición. En ese huerto celestial, cuando usted revise estos capítulos, el río de agua de vida, el río de agua de vida correrá incesantemente allí. No será un simple arroyo como lo vimos aquí, al lado del torrente de Cedrón. No, ese río, hermanos amados, correrá todo el tiempo. ¿Con qué? Con agua de vida. Y habrá un árbol también de la vida que producirá fruto en abundancia. Eso nos dice este tercer huerto. Edén fue el huerto de desobediencia, recuerda, y pecado. Getsemaní fue el huerto de obediencia y sumisión. Y el cielo será el huerto eterno de delicia y satisfacción para la gloria de Dios. Nunca lo olvides, mis amados. Ahora, el nombre Getsemaní, ¿qué significa? Porque está el Señor, Juan capítulo 18, entrando al huerto de Getsemaní. Dice, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Ese huerto, Getsemaní, significa prensa de aceite. ¿Sí? Cuando se ejerce una presión muy, muy intensa, está siendo prensado, ¿sí? Aprisionado, tensionado. Significa Getsemaní, prensa de aceite. Ahora, ¿qué símbolo es este? Primero entendamos, amados, que en la actualidad todavía existen olivos en esa ladera, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía esta prensa de aceite? Primero, recogían las aceitunas y las exprimían en prensas para poder extraer su aceite. Amados, póngale video por un momento. Recojo un montón de aceitunas. ¿Cómo obtengo el aceite? La única forma es presionando, exprimiéndolos. Y ahí obtengo el aceite. ¿Qué cuadro más claro, hermanos? ¿Qué cuadro más tremendo con respecto al sufrimiento? Prensa de aceite. Así que nuestro Señor tendría que pasar por la prensa de aceite, tendría que ser exprimido y probar el juicio, el castigo, probar el juicio, probar el castigo por causa de otros. Amados, ahí en el versículo 1 dice el arroyo de Cedrón. Así que por un lado, nuestro Señor necesitaba ser sometido a tremenda presión. Por eso es que cuando nosotros pasamos por tiempos de dificultad, siempre, yo te animo, amado, yo te animo, siempre compara con lo que tu Señor y Salvador Jesucristo hizo, ¿sí? Hazlo. No sé si tú recuerdas el año anterior que tuve esa intervención quirúrgica. Bueno, antes de ser definitivamente operado, hubieron procedimientos demasiado dolorosos, muy dolorosos, hermanos, donde no podía yo del dolor dejar de gritar. En ese momento, mientras los doctores y enfermeras realizaban esos procedimientos, me puse en oración. Le dije, Señor, esto que estoy sintiendo no puede compararse con lo que tú experimentaste en la cruz del Calvario. Ese sufrimiento yo no lo puedo comparar. Así que te entrego, te ofrezco esto que estoy sintiendo, sabiendo de antemano que nunca podré entender lo que tú sufriste por mi culpa. Amados, huerto de Getsemaní,
prensa de aceite. Pero en el versículo 1 nos habla del torrente de Cedrón, torrente o el arroyo del Cedrón. No es un río, es un arroyo, es un torrente. Y esto también es significativo, mis amados. Este torrente de Cedrón se formaba en las épocas de lluvia, así que la mayor parte del año permanecía seco. Pero en las épocas de lluvia, obviamente, este arroyo, pequeño arroyo, se formaba. ¿Qué significa el nombre Cedrón? El nombre quiere decir nublado, tétrico, eso significa. Nublado, tétrico, refiriéndose a las aguas turbias que a menudo eran teñidas. ¿Por qué tétrico? Porque estas aguas a menudo eran teñidas por la sangre de los sacrificios que se hacían en el templo. Entonces era un agua sucia y era una agua turbia y era una agua mezclada con sangre. Nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos estaban a punto de atravesar precisamente aguas turbias. Y mi Señor Jesucristo experimentaría no un torrente, no, olas, ondas, como dice la palabra. El salmista declara y dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, decía el salmista David. Pero esta palabra aplica proféticamente a nuestro Señor. Cascadas, olas, cayeron sobre nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Jonás en su momento dijo: me echaste a lo profundo en medio de los mares. ¿Te recuerda la historia de Jonás? Y me rodeó la corriente, todas tus ondas, todas tus olas pasaron sobre mí. Amados, no se puede comparar el sufrimiento o la prueba de Jonás, el sufrimiento o la prueba de David, con el sufrimiento y la prueba de nuestro Señor Jesucristo. No se puede comparar el sufrimiento y la prueba que tú estás pasando con el sufrimiento y la prueba de tu Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, no tenemos argumentos para quejarnos, para renegarnos. No tenemos argumentos para que nuestra fe se debilite. No tenemos argumentos, mis amados, para dejar de ser fieles al Señor. Porque todo lo que tú pases en esta vida no se compara con los sufrimientos del Señor. Pero también todo lo que tú pases en esta vida no se compara con la gloria venidera. Espero que haya un amén en alguna casa, en algún lado. Amén. Ahora, el Cedrón tenía un significado histórico especial. ¿Por qué? Este torrente de Cedrón. Porque en la historia bíblica vemos nosotros, por ejemplo, al rey David, que cruza precisamente el mismo torrente de Cedrón. Cruzó el Cedrón cuando fue rechazado por su nación. El rey David cruzó por ese lugar cuando fue traicionado por su propio hijo Absalón. Ahora, Jesús, con el pasar de los años, había sido también rechazado por su pueblo. Y en ese mismo día, en ese momento, unas horitas después, también iba a ser traicionado por uno de sus propios discípulos. ¿Sí? David por su nación y Absalón su hijo. Jesús por su propio pueblo y traicionado por uno de sus discípulos. Amados, es interesante que Ahitofel, el traicionero consejero de David, cuando usted revisa esta historia, lo tiene usted, revíselo en 2 de Samuel, capítulo 17, versículo 23, nos encontramos con este consejero del rey David. Rey David, el nombre de él era Ahitofel. Dice: viendo que no se habían seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner
su casa en orden, se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Amados, retomemos esto. Les decía que es interesante que Ahitofel, el traicionero del consejero de David, que era consejero, se ahorcó. Y también llama la atención que el traicionero, hijo de David, no el consejero, ahora el hijo de David, Absalón, quedó enredado en un árbol y lo mataron mientras estaba allí colgado. Llama la atención. Y ahora Judas, por supuesto, usted sabe, salió de ese lugar y ¿qué hizo? Se ahorcó. Mire, Jesús, qué hermosa es la palabra de Dios, hermanos. Nada está por demás, ningún dato queda suelto, nada. Cuando alguien estudia, por ejemplo, las genealogías, dice, ¿para qué tantos nombres? Todo tiene su propósito. El propósito de una genealogía, por ejemplo, era demostrar que el Señor venía del linaje de David, por ejemplo. Todo tiene su propósito en la Biblia. Ahora, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, aquí en Juan 18, sabía plenamente lo que le esperaba. Por eso cruza por este torrente de Cedrón, por eso va al huerto de Getsemaní en obediencia a la voluntad del Padre. Dejó a 8 de los hombres de sus discípulos cerca de la entrada y tomó a Pedro, tomó a Jacobo y tomó a Juan y se adentró en el huerto. ¿Para qué? Para orar. Su alma humana, porque recuerda que mi Señor, 100% hombre, 100% Dios, en su humanidad anhelaba el ánimo y la compañía de personas cercanas a Él que pudieran darle en esa hora crítica, que le pudieran dar ánimo, fortaleza, oración, intercesión. Pero amados, usted conoce, ellos se quedaron dormidos. Ay, hermanos queridos, si al Señor le hicieron eso, resultó muy fácil para estos hombres jactarse en cuanto a su devoción a Cristo. No, yo voy a dar mi vida por ti. Que nadie se atreva a hacer algo. Se jactaban mucho. Se llenaban la boca diciendo mucho, y a la cabeza Pedro, pero también el resto de los discípulos. Porque cuando vino la prueba, hermano, estos fracasaron miserablemente. No solo se quedaron dormidos, le dieron la espalda, lo dejaron solo. Pero antes de juzgarles a ellos, antes de ser muy severos con los discípulos, será mejor que examinemos nuestros propios corazones. Nosotros muchas veces podemos ser muy ligeros al prometer, al hablar, ¿sí? Muy ligeros. Somos muy ligeros a veces al cantar. Por ejemplo, le decimos, temprano yo te buscaré. ¿Y cuándo le buscamos temprano en la madrugada? Le decimos, cuenta conmigo, heme aquí. Envíame a mí. ¿Y cuántos de nosotros en realidad estamos haciendo la obra del ministerio? ¿Cuántas veces le cantamos al Señor sin reservas, sin condiciones? Envíame a mí. Por eso, antes de juzgarles a los discípulos tan severamente, será mejor que examinemos nuestros propios corazones. Muchas veces le hemos dicho al Señor, ahora sí, esta es la famosa frase, ahora sí, Señor, me consagro a ti. Ahora sí, Señor, tomo en serio tu palabra. Ahora sí, Señor, me voy a congregar. Ahora sí, Señor, voy a ser fiel
en la ofrenda, en el diezmo. Ahora sí, Señor, voy a predicar tu palabra. Ahora sí, Señor, voy a dar buen testimonio a mi familia. Ahora sí, voy a dejar este pecado o me voy a fortalecer en esta debilidad que tú conoces, Señor. Ahora sí. Y cuando pasan los días, a veces horas, cuando pasan las semanas o meses, resulta que hemos sido muy ligeros, porque en la hora de la prueba y en la hora de la tentación, tal como sucedió con los discípulos, tal vez nosotros también nos quedamos dormidos, adormecidos. Es fácil jactarse, pero cuando viene la prueba, ahí es cuando somos, valga la redundancia, ahí es cuando somos probados. Te repito, cuando viene la prueba es cuando somos probados. Y esa es la bendición de ser probados, porque uno en una prueba tiene un resultado, tiene una calificación en una prueba. O califica o no califica. Y cada vez que somos probados, tenemos la oportunidad de calificar o lastimosamente no. Calificamos cuando obedecemos a Dios, cuando dependemos de Dios. Recuerda, hermano, que ninguna tentación que tú has tenido, que ninguna prueba que tú has tenido ha sido sobrehumana, no. Otro ser humano también ya ha pasado por eso. Y ninguna prueba que tú has tenido se puede comparar con la que experimentó nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerda que conforme viene la tentación, conforme viene la prueba, juntamente con la prueba, dice la palabra, viene una salida. Amados hermanos, en esta primera parte que hemos visto, porque si Dios permite la siguiente lección, estaremos viendo el segundo símbolo. Hoy vimos el primer símbolo, el huerto, que significa obediencia. Pero vamos a ver la siguiente lección, el segundo símbolo, el beso, que simboliza la traición. Yo espero que abraces esta palabra en tu corazón y cuando venga ese Getsemaní, esa prensa de aceite para ser exprimidos, podamos permanecer firmes en el Señor, obviamente con la ayuda del Señor. Amado, recuerda que a partir de este capítulo el hombre saca lo peor y Dios muestra lo mejor, lo excelente. El hombre muestra odio y el Señor nos muestra amor. La gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Señor, gracias por habernos permitido entender este primer versículo. Señor, lo que implica el huerto de Getsemaní, lo que implica el torrente de Cedrón, la importancia de tener un lugar apartado, un lugar secreto para poder orar, poder descansar en tus brazos. Que tu pueblo, Señor, entienda y valore esto, el tener un lugar para poder meditar en ti. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia y gracias por esta meditación, por este estudio que todos aprendemos. Tu gracia sea sobre tu pueblo, Señor, y tu bendición sobre cada uno de ellos. Seguimos aprendiendo tu palabra. Gracias por darnos este regalo inmerecido, como dije al comienzo, Señor, de recibir la palabra en la comodidad de nuestros hogares. Señor, mi Dios, mientras a veces nosotros sacamos lo peor de nuestro corazón, tú nos muestras lo mejor. Gracia sobre gracia. Bendigo a tu pueblo en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Dios les bendiga, mis amados.